En los últimos años, y más con el cartel de este año, apostamos por que no solamente fuera el público de la ciudad de Valencia, sino que empezara, como muchos conciertos que se desplazan de otras ciudades, incluso lejanas, para acudir a un concierto. El cartel de este año lo está consiguiendo con esa gran participación de esos grandes artistas nacionales y también alguno internacional. Los datos que nos han ido llegando de las promotoras así lo inciden, están teniendo ventas de entradas de fuera de la ciudad de Valencia, eso permite también un flujo económico a la ciudad, no solamente en los consumos que realicen durante esos días, sino que a veces permitirá también la pernoctación, posiblemente igual, no solo de un día, sino que a lo mejor ya aprovechando la ciudad y el mes de julio, que es un periodo vacacional, el que también hay gente que hace esos circuitos de conciertos y también, pues de alguna forma, se vea beneficiada la ciudad. Por eso digo del éxito que está teniendo el cartel, porque las promotoras están satisfechas de ver cómo se está realizando la venta anticipada de las entradas. Los Jardines del Palau. La Feria de Julio también tendrá, como no puede ser de otra forma, ese centro de actividad en los Jardines del Palau. Hemos intentado buscar en ese espacio la esencia de la Feria de Julio, la feria tradicional que realizábamos en el Paseo de la Alameda. Se van a convertir en un referente también en esta edición porque prácticamente todos los días va a haber actividad, desde el día 28 de junio hasta el 28 de julio. Habrán algunas actividades en los dos escenarios que habilitamos en lo que denominamos la terraza de julio. Destacan las noches de los jueves, en los que habrá música en directo. Aquí también habrá una actuación o actuaciones de dos reconocidos grupos también de Remember. Blisters, un grupo que hará un tributo a los Beatles los jueves 5 y 12. Y Twitters, con versiones de temas de artistas tan variados como Elvis Presley, Rolling Stones, Rem, Michael Jackson, Queen, Radio Futura o Nacha Pop, entre otros, que será el jueves 19. Luego les facilitaremos una guía que tendrán cumplida de tareas, bueno, ya la tienen. La Gran Nit de Juliol. Hemos apostado una vez más por esa noche especial de la Feria de Julio, que ya se está convirtiendo en una cita ineludible para muchos valencianos, incluso muchísimos visitantes de los pueblos cercanos. El año pasado conseguimos reunir ya a más de 70.000 personas y eso es lo que intentamos también este año, incluso pues con la difusión de 25.000 folletos como los que ustedes tienen en estos momentos, la mitad en valenciano y la mitad en castellano, que daremos difusión por todas las oficinas de turismo, hoteles, estaciones de AVE, aeropuertos y por todo donde podamos dar esa gran difusión. 25.000 folletos para que todo el mundo sepa la programación día por día y hora por hora de todo el transcurso de la Feria de Julio. 25 actos son los que hemos preparado para la Nit de Juliol. Los hemos concentrado, la mayoría, para también respetar el descanso de los vecinos que no puedan salir, entre las 8 de la noche y las 12:30 de la noche. También diversos estilos musicales en playback, conciertos de cuerda, cornetas y tambores, pulso y púa, jazz, flamenco, malabares, acrobacias, verbenas. Uno de los actos que hemos también preparado con cariño será una novedad, será el desfile espectacular con gigantescas figuras que irán animados con efectos de luz y de color y que recorrerá la calle de la Paz y la Plaza de la Virgen a las 10:15 de la noche. Y estará también precedida por una gran tamborada protagonizada por la Federación Provincial de Tambors y Bombos de Valencia. Los museos. También nos hemos puesto en contacto con diversos museos y van a abrir esa noche de manera gratuita 6 museos. La Lonja, el Museo Histórico Municipal, la Almoina, el Museo de las Rocas, el Museo de la Ciudad y el Centro Cultural Bancaja. Este último no solamente hemos conseguido que abra el Centro Cultural Bancaja, sino que además ha preparado a las 23:30 horas de la noche una muixeranga en su exterior y además del GPSI. En su interior se podrán visitar también 2 exposiciones, unas que están ya también actualmente, 1900, el origen del arte publicitario, que recoge una selección de un centenar de carteles publicitarios, entre ellos de Rossinyol o Toulouse-Lautrec,
y San León Domus Dei, con la producción también más reciente e inédita del artista valenciano José San León. Finalizaremos la Feria de Julio con la Batalla de Flores el día 22 y también con los actos previos, como son el Sopar de la Puncha el día anterior en la ciudad del artista fallero. Queremos destacar también la colaboración del Ayuntamiento con diversas organizaciones festivas de la ciudad que celebran actos durante ese mes de julio y que de alguna forma forman parte también de ese programa de actividades de la Feria de Julio. La Junta Central Fallera, con sus preselecciones en el espacio del Palau, la agrupación de comparsas de moros y cristianos del Marítimo, con sus actos en la playa y por la calle de la Reina, las fiestas del Carmen, la Federación de Transportistas de San Cristóbal y la Asociación El Clau con las fiestas del Beato Gaspar Bono. Hemos hecho actos específicos para nuestros mayores. Los bailes para mayores cuentan con un público fiel año tras año y además con una gran aceptación y con una gran asistencia. Hemos hecho actos, o vamos a preparar actos para los más pequeños, ferias infantiles, este año en el Parque del Oeste, en los Jardines del Palau y en la Torre, aparte de la tradicional feria de atracciones que estará también ubicada en el jardín frente a la Alameda. Eso no forma parte de la Feria de Julio, pero es una actividad más que esos son los feriantes, pero quiero decir que estará la feria también ubicada en ese espacio. También tienen mucha importancia las muestras de artesanos y de mercaderes, van a haber 4 en total. Además, con los típicos puestos que contarán con diversas animaciones, recreaciones medievales, danzas orientales, talleres, cuentacuentos, etc. Seguimos también con una parte de descentralización, buscando acercar la Feria de Julio a todos los valencianos, especialmente visitando pedanías. En otros años hemos ido a Pinedo, a Carpesa, al Saler y este año acudimos a la Torre con una feria infantil. También recordarles que, a excepción de los concerts del Ayuntamiento y de la Feria de Atracciones, como he comentado antes, todos los actos serán gratuitos. Y la información también, como siempre, tendrán ustedes una página web, feriadejulio.com, en la que pueden conocer a través de ella pues también las noticias y la difusión de los actos que vamos a celebrar. En el mismo folleto que están todos los días hay difusión también de la Gran Nit de Juliol, su hoja central. Los demás días tienen también actos, o sea, la concentración, peludido, la exposición de motos Harley, como el año pasado, o la de vehículos de época deportivos, las muestras de artesanos. En definitiva, pues una programación bastante completa en cuanto a actos durante ese mes de julio y con las lógicas restricciones presupuestarias que les he comentado al principio de mi intervención. Muchísimas gracias y ya, si hay alguna pregunta. Hemos dado difusión, pero sí. Concretamente, la sucesión de los castillos de Montagusto, ¿qué ahorro ha supuesto más o menos respecto a otros años? 45.000 euros. 45.000. Hubiéramos hecho 3 castillos de 15, o tendríamos que haber ido a 2 castillos de 20, pero había que suprimir. Entonces, entre que no solamente es ese costo, hay que contar desplazamientos, policía, limpieza, seguridad. Es decir, al final eso sería lo que hubiéramos pagado del castillo en sí. Lo otro no lo tengo valorado, pero aparte todos los gastos, los otros, claro. ¿Cuántos agentes de seguridad y limpieza se van a poner extra? No, eso normalmente no lo sé, eso ya no es competencia mía. Eso normalmente estos actos, no, lo que se hace de la limpieza en el Palau está siempre vista con todos los sistemas de limpieza habituales que tienen los servicios municipales, y en el caso de la ubicación pues también el servicio habitual normalmente. No son actos precisamente que generen una suciedad añadida. El público, tanto de la Nit de Juliol como de los espectáculos, está prevista dentro de sus espectáculos, y la gente que habitualmente, sobre todo, se mueva en la Nit de Juliol, pues es una cantidad aunque sean 70.000, son repartidos por la ciudad, pero un público que prácticamente no genera una suciedad añadida. ¿En la batalla de Flores hay alguna variación? La batalla de Flores estamos
No, estamos intentando, estamos todavía cerrándola, todavía tenemos tiempo, estamos contratando con todo el mundo, ajustando como siempre el importe que tenemos asignado y en definitiva vamos a intentar mantener el mismo número de carrozas y el mismo número de coches y tal. Si hay alguna variación, pues pueden ser 2 o 3 Landos o algún coche más y a lo mejor pues alguna carroza que pudiera pasar de la A a la B, es decir, por ajustar un poco el precio, pero no más allá de lo que sea, digamos, lo que es la tradicional Feria de Julio. Ajustaremos al dinero lo que habrá, ¿no? Pero prácticamente no mermará en calidad la Feria de Julio. Ahí sí que vamos a hacer un ahorro también. Eliminamos el pequeña mascleta Castillo que se realizaba al final de la Batalla de Flores, eso sí que lo tengo decidido. Era un pequeño Castilla mascleta que valía 3.000 euros, pero que también lo pudimos observar durante los últimos años. Pero bueno, no se quitaba porque era tradicional, pero ya el año pasado nos dimos cuenta que la afluencia del público que se quedaba. Saben ustedes que hay que esperar casi más de media hora a retirar los caballos, los animales, porque genera mucho problema si con los caballos en esos momentos enganchados con las carrozas y tal dispararas. Son animales y lógicamente ahí se asustan. Siempre tenemos que esperar media hora como mínimo a retirar todos los caballos de la Alameda y prácticamente la gente, como ya se han hecho casi las 10 de la noche, se va. Queda un público muy reducido, pues también esa mascleta la hemos reducido. O sea, la hemos eliminado.